capítulo 6. Amén. Isaías, capítulo 6. Aleluya. Gloria a Dios. San. Amén. Bueno, yo le puse el tema de este día, de esta noche, de pecador a mensajero. Amén. Amén. Leemos, hermanos. 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa noche. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras debilidades. Señor, como dice tu palabra, Señor, hoy venimos a que limpies nuestro pecado, Señor, a que limpies nuestros labios con carbón encendido, Señor. Que hoy sea una noche llena de tu gloria, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva sobre la iglesia, Padre. Que, Señor, en el nombre de Jesucristo, tú uses mi boca, Señor, para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Citamos tu palabra, Señor, para que tú hables, para que tú ministres, para que tú transformes, para que tú libertes, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que sea todo para tu gloria y para tu honra, pues solo a ti pertenece, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno. Gloria a Dios. Santo. Bendito sea Jehová. Santo. Bendito sea el Señor. Hace unos días, a la mañana, bueno, estaba en oración, estaba con mi amada, estábamos orando, y... Aleluya, bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Santo. Santo. Amén. Gloria al Señor. Poderoso. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Santo. Bueno, estaba en oración y le preguntaba al Señor, tenía la palabra para el sábado, que bueno, que ayer fue el mensaje que dimos, que dio el Señor. Y le preguntaba al Señor: no tengo nada para el domingo. Le digo: ¿qué querés que hable? Le digo: no tengo nada. Tenía preparado ciertas prédicas, pero que acostumbro a escribir siempre, pero sin embargo ninguna de ellas era la que llegaba a mi corazón ni a mi mente para predicar. Entonces se me vino una palabra que está escrita en Daniel 4:2, que dice: conviene que yo declare las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén, aleluya. Y tras eso me acordaba de Isaías, de quién era Isaías, de lo que vivió Isaías. Y entonces me acordaba de todas las cosas que había vivido con el Señor, de todas las visiones, de las veces que fui arrebatado al cielo para ver distintas cosas, que cuando vi el libro de la vida, cuando el Espíritu Santo, yo me acuerdo que venía, me visitaba y empezaba a hablar en lenguas, y la última vez que me pasó eso, vi las estrellas, vi los planetas, vi visiones, cosas que bueno, que para mí son maravillosas, ¿no? Y entonces recordaba que cuando acepté al Señor en mi corazón, que me había predicado, justamente siempre lo cuento como testimonio, me había predicado Enzo, y siempre que me hablaba yo lloraba, pero sin embargo algo se metió el día que acepté al Señor en mi corazón. Yo me acuerdo que venían nuestros amados pastores a la casa y yo estaba sentado y siempre me pasaba que venía algo y se me metía adentro y yo tenía que empezar a hablar.
y ni siquiera sabía lo que decía, ni siquiera había leído la Biblia, ni siquiera no me esperaba que me pasaran esas cosas a mí porque yo creía que no sabía hablar, que bueno, por ahí no sabía expresarme o decirle a las personas lo que me pasaba, lo que sentía. Sin embargo, desde ese día nació algo dentro de mí que yo quería predicar. Yo ni siquiera sabía lo que era ser evangelista o predicar la palabra, ni siquiera lo sabía. Pero sin embargo, cuando acepté al Señor y me pasaban esa serie de cosas que el Señor venía a mí, que se metía dentro de mí, iba a mi trabajo, iba donde estaba y le predicaba, le empezaba a hablar a cualquiera del Señor. Ni siquiera sabía lo que decía, pero yo le hablaba que el Señor esto y que el Señor aquello, y de lo que me había libertado y cómo había hecho la obra en mí. Entonces meditaba en lo que yo le decía, en lo que yo sentía ante el Señor, porque muchas veces nos sentimos indignos. Y aunque quizás no lo seamos en cierta manera, pero sin embargo, en el mundo a uno lo ven como una basura. La gente te dice que no servís para nada, o que sos inútil, o el mundo te hace sentir así. Sin embargo, dicen que para lo que uno es basura, para lo que algunos es basura, para otros, en los ojos correctos, somos un tesoro. Aleluya. Y el Señor nos dice que somos su especial tesoro en su palabra. Amén. Entonces, yo me puse a leer este pasaje y me metí como en el personaje de Isaías. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría él? Porque dice, ay de mí que soy muerto. Porque cuando no estamos con Cristo estamos muertos. Somos muertos al pecado. Estamos sin ningún tipo de ayuda. Y ahora me acordaba y estaba nervioso porque, bueno, no es fácil subirse a predicar la palabra, por más que lo parezca o digamos que lo fuera fácil, no lo es. Para mí, en mi caso, no lo es. Es más, siempre que voy a predicarme de los nervios me salen llagas en mi boca, ¿no? Pero bueno, entonces miraba la vida de Isaías y él decía, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, uno cuando está en el mundo habla de una forma brusca, grosera, usa distintos tipos de palabras, que es lo que hablábamos ayer, usa palabras que no convienen, usan palabras ociosas, usamos palabras que son insultos, que tienen doble sentido, son palabras que a veces las usamos como broma, como chiste, pero sin embargo las decimos y dañan al Señor. Sabemos que como cristianos dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir y debemos ser prudentes a la hora de hablar. Dice que seamos tardos para hablar y prontos para escuchar, porque muchas veces hablamos muy rápido, pero no escuchamos, no prestamos atención a lo que se nos está diciendo y no damos oído. Y sin embargo, el Señor cuando le habló a Isaías, cuando vio esa visión, él se sentía indigno, él se sentía mal, sintió culpa, sintió ese arrepentimiento al ver esa semejante visión que vio, porque no es poco ver al Señor. Imagínese ver algo tan grande, algo tan precioso, algo tan glorioso, algo que no lo podemos imaginar. Sin embargo, dice que cuando voló ese ángel que tomó las tenazas y tocó su boca, fue quitada su culpa y limpio su pecado. Sin embargo, sabemos que tenemos un enemigo que usa el campo de batalla, que es la mente. Muchas veces salimos sin ponernos esa armadura espiritual. Y muchas veces esa armadura espiritual no está porque es por la falta de santidad, de consagración a Dios, por la falta de comunión con Dios. Muchas veces Dios no nos puede proteger si nosotros no estamos con Él, o si no estamos en comunión con Él, o no nos puede proteger si no estamos en todo momento pidiendo perdón, que es lo que nos enseñan siempre, que si pecamos pidamos perdón. Pero en cambio el enemigo hace que te quedes con la culpa, hace que te sientas culpable de lo que hiciste y te empieza a picar la cabeza, te empieza a dar. Por eso dice que tira dardos, por eso dice que nos pongamos el escudo de la fe para cubrirnos de los dardos del enemigo, porque a veces esos dardos que nos tira el corazón son muy fuertes. Es lo mismo cuando a un animal en la casa se le tira un dardo que tiene ese químico que lo hace dormir tan fácil, como a los alces, como a distintos tipos de animales, a los osos, a los caballos. Entonces pasa eso, el enemigo hace que te sientas culpable, hace que dejes de orar porque no, ¿cómo voy a orar si dije semejante mala palabra? ¿Cómo voy a leer si no estoy bien? Pero eso lo hace ¿para qué? Para hundirte peor, para que te vuelvas a hundir en el lodo cenagoso.
Pero sin embargo el Señor te dice que Él te va a agarrar de la mano, te va a dar su mano y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque si le pedimos ayuda, Él viene corriendo. Él viene corriendo en todo momento para limpiarnos, porque dice en Juan, leemos en 1 de Juan 1:9, Aleluya. nos habla de lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor. 1 de Juan 1:9. Amén. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ustedes recuerdan cuando David pecó con Betsabé, cuando adulteró, cuando derramó sangre inocente, cuando mató a alguien tan inocente, a alguien que no había hecho nada. Sin embargo, él se arrepintió porque envió al profeta a que lo amonestaran a David. Y él le decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová. Muchas veces tenemos vergüenza a confesar el pecado, tenemos miedo a confesar el pecado. Incluso cuando nos hace liberación, nos preguntan, ¿hiciste tal cosa? Y muchas veces negamos por qué. Por miedo a que nos digan, a que nos llame la atención, pero sin embargo cuando a uno le llama la atención es para que crezca, es para que no lo haga más, es para que cambie. Por eso el Señor muchas veces da palabras que a uno no le agradan, a veces te exhorta, pero es para que te disciplines. Porque cuando su papá le retaba, no, obviamente que no le va a gustar. Obviamente que a uno no le gusta que lo corrijan, a uno no le gusta que le digan esto estás haciendo mal, puedes hacerlo mejor. Pero sin embargo eso ayuda a que en algún momento de tu vida seas una persona recta, seas una persona disciplinada, seas una persona que en el Evangelio es todo disciplina, es cuestión de disciplina. Porque si uno pone un granito de arena, el Señor nos ayuda. ¿Por qué? Porque ya se vuelve un hábito y lo hacemos con amor, lo hacemos como para el Señor. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando dicen nos levantamos a orar a las 5 de la mañana, cuesta muchísimo. Otros trabajan, como decía ayer, pero sin embargo se vuelve un hábito, se vuelve un trabajo para nosotros. Estamos cumpliendo con el Señor, porque si en el trabajo nos dicen a las 8, 7:50 estamos ahí. O antes, siempre a mí me pasaba, porque lo hacían. Entonces con el Señor debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Entonces se vuelve una disciplina, leer la palabra se vuelve una disciplina, que el Señor nos llame la atención incluso estando solos con Él, porque a veces lo hace así el Señor, nos llama la atención, nos dice, esto estás haciendo mal, esto tenés que mejorar, esto mirá, lo podés hacer así, pero muchas veces no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque queremos hacer como a nosotros nos parece, sin embargo es algo que cuesta, porque yo también cuando era más adolescente, entre los 14 y 15 años, decía, nadie me va a decir qué voy a hacer, yo quiero hacer las cosas por mi cuenta, quiero hacer como yo quiero. Sin embargo, tuve que aprender a que iba a haber personas superiores en mi vida que me iban a decir cómo tengo que hacer las cosas. ¿Para qué? Para que a mí me fuera bien. Porque las personas que te encubren el pecado es porque no te quieren. Realmente no es un amigo, realmente no te ama y realmente no te ayuda para tu vida espiritual. En cambio, la persona que te confronta el pecado, la persona que te dice en esto estás pecando, no es porque se crea más santo, no es porque sea más espiritual ni menos espiritual, sino que es Dios que te está enviando una persona que te diga, mirá, estás haciendo mal, te estás equivocando, vas a caer, podés perder muchas bendiciones, podés perder tu salvación, que es lo más importante, porque así es el Señor. Por eso enviaba a los profetas, por eso enviaba a sus siervos a que confrontaran al pueblo de Israel, a que le dijeran, mirá, si no te arrepentís de acá unos días, te puede llegar a destruir. Y el Señor lo iba a hacer. Pero ¿saben qué pasa? Que el pueblo sentía temor, pero sin embargo no sentía ese temor fuerte que deberíamos sentir todos. ¿Por qué? Porque cuando uno siente el verdadero temor, el verdadero miedo al Señor, no peca más, no vuelve a hacer lo mismo. Cuando el Señor te dice no lo hagas más, no lo hace más. Pero sin embargo es porque no tenemos ese temor verdadero y es lo que le debemos pedir al Señor. ¿Para qué? Para que crezcamos en la sabiduría y si no nos gustan que nos reten, debemos hacer todo perfecto. Amén. Si a uno en el trabajo le dicen pon esa caja ahí y yo voy y la pongo allá y viene el jefe y me dice volví a ponerla acá,
y al otro día vuelvo a hacer lo mismo. Pero al otro día el jefe vuelve a decirme, ponele ahí, uy jefe, qué pesado, no me gusta que me digas. Pero ¿por qué no lo haces a la primera que te dijeron? Ya tenés que darte cuenta y al otro día no tenés que volver a hacer lo mismo. No tenés que volver a ponerlo en el otro lugar, sino que tenés que volver a ponerlo donde te dijo tu jefe. Y entonces Dios hace de la misma forma. Nos dice, tenés que dejar de hacer esto. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a repetir. Si no nos gusta que nos repitan las cosas, debemos dejar de hacerlo a la primera. Aleluya. Es algo que muchas veces cuesta, porque a uno les cuesta más, a otros les cuesta menos, otros lo toman de distintas maneras. Pero sin embargo, todo a un mismo punto, que en la obediencia dice está la bendición. Amén. Y cuando desobedecemos, ahí están las consecuencias, ahí está la llamada de atención, Señor. Ahí está donde el Señor te dice, no, bueno, basta, no puedo seguir permitiendo que vos hagas esto. Y ahí te pega el llamado de atención, y ahí o reaccionás o te quedás donde estabas. Aleluya. Entonces, acá en este caso, Isaías reaccionó. Él mismo reaccionó. El Señor le concedió ese arrepentimiento. El Señor le concedió ese arrepentimiento y él declaró, confesó. Dijo, pequé con mi boca. Mi pueblo peca. Y muchas veces eso es lo que no hacemos. No queremos confesar el pecado. No queremos decirle al pastor, mire pastor, hice mal, me pasó esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acordamos de las glorias pasadas. No, pero oro 10 veces al día. No, si leo. No, si yo creo que estoy bien. ¿Y por qué no nos damos cuenta de que podemos leer, podemos orar, podemos ayunar, pero quizás no estamos del todo bien delante de Dios? Porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. ¿Quién lo conocerá? Amén. Santo. Y fíjense que Isaías se ofreció a ir a dar el mensaje. Muchas veces eso es lo que no pasa en las iglesias. Muchas veces el pastor pregunta en una prédica, ¿quién quiere pasar adelante para arrepentirse del pecado? Y muchos se quedan atrás. Y dice que el que cree que no tiene pecado es mentiroso. Porque todos pecamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pecamos incluso cuando miramos algo con deseo. Pecamos cuando pensamos mal de un hermano en nuestra mente. Pero sin embargo, si pedimos perdón al Señor en ese momento, es limpiado ese pecado. Es limpiado. Porque con su sangre nos limpió. Él por eso fue a la cruz, para limpiar nuestros pecados, para que el Señor nos perdonara y tuviera misericordia de nosotros. Porque si no, el sacrificio de Cristo sería en vano. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Empezamos a pecar deliberadamente con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo, y hacer las mismas cosas, y actuar de la misma manera. Y dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. En cambio, si nosotros no nos dejamos transformar por el Señor, si no nos dejamos cambiar por el Señor, si no nos dejamos que el Señor nos santifique a su manera, nunca vamos a cambiar y vamos a estar en la iglesia, así como el pueblo de Israel que estuvo 40 años en el desierto, así van a estar 40 años en la iglesia y van a seguir siendo lo mismo. Y siempre van a tener las peores luchas y siempre quizás haya bendición, pero no como el Señor nos quiere bendecir. Porque dice su palabra que Dios nos quiere bendecir en abundancia, que nos quiere dar un montón de cosas. Pero ¿cómo nos puede bendecir si vivimos pecando? En el Salmo 78 el Señor le hablaba que Él les daba el agua y pecaban. Les dio la carne y pecaban. Abrió el mar y pecaban. Siempre pecaban contra Dios, llevaban a sus dioses, Él tenía que soportar un montón de cosas. Sin embargo, Él tenía misericordia. Pero es triste que yo haga algo y al otro día peque. Y con lo mismo, y con lo mismo, y con lo mismo. Y el Señor entonces se entristece. Empieza a darse cuenta de que realmente no lo amamos. De que realmente, porque si lo amáramos no pecaríamos. Y muchas veces amamos más al mundo que a Dios. Muchas veces amamos más a nuestras propias familias que a Dios. Sin embargo, dice su palabra que lo debemos poner a Él primero. Amén. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a Él primero, Él va a hacer esto. Él va a venir con su ángel, va a tocar nuestra boca y va a quitar nuestra culpa. Amén. Usted sabe que cuando usted se baña en el mundo, a mí me pasaba que cuando yo me bañaba en el mundo, yo me sentía sucio. Yo me bañaba 2 o 3 veces y me seguía sintiendo de la misma manera. Y no podía soportar ya más. Sin embargo, cuando vine al Señor, recuerdo que me oraron, recuerdo que luego fui, me bañé, me sentí limpio y me sentí libre. Y empecé a sentir esa paz. Empecé a sentir esa paz que necesitaba en mi vida.
y ofrecí mi vida al Señor para que Él me usara y para que Él me use cada día, porque eso es lo que quiero. Yo quiero que Él me use. Amén. Yo quiero que Él me use. Pero para su gloria y para su honra, no para mí. Porque si lo hiciera para mí, caería. Pero sin embargo, si lo hago para Él, la obra del Señor va a crecer. Y voy a poder llevar a la gente a la salvación. Porque siempre le dije, Señor, envíame a alguna nación, dame para ayudar a la gente que está necesitada. Ayúdame tráeme las almas, le digo, para predicarles, que se conviertan los adictos, los borrachos, que se conviertan aquellos que están mal. Así tenemos que hacer con el Señor, ofrecerle nuestra vida, porque Él nos limpió, Él nos compró, y ya no nos pertenecemos a nosotros, por más que querramos. Una vez que usted aceptó al Señor, usted pasa a pertenecer al Señor. Usted ya no tiene más posibilidad de salir. Si se sale, sabe que se va al infierno. Y si se sale, sabe que se pierde. Y si se sale del camino, sabe que en ese camino vas a volver a sufrir y va a volver a sentir los mismos padecimientos y las mismas cosas que sentía en el mundo. Le va a faltar paz, le va a faltar el gozo, le va a faltar el Señor, le va a faltar la paz en su casa. Porque muchas veces podemos tener la heladera llena, pero si no hay paz en nuestra casa, no sirve de nada. No sirve de nada. Y me ponía a pensar también en el caso de Esteban. Lo que le había pasado a Esteban cuando empezó a servir al Señor, cuando empezó a predicar su palabra, que luego lo mataron apedreándolo. Pero él, sin embargo, no pensaba en el problema, no pensaba en que le estaban tirando las piedras, ni siquiera miraba. Él puso su mirada en el cielo y él le dijo al Señor que le entregaba su espíritu y les dijo que no les tomara en cuenta ese pecado, que no les tomara en cuenta el pecado que estaban cometiendo, y durmió. Y obviamente sabemos que se fue con el Señor para su gloria. Amén. Y después me ponía a mirar el caso de Pablo. Muchas veces, fíjense que todos nosotros en algún momento en el mundo blasfemamos contra Dios, blasfemamos contra un montón de cosas del Señor. Bueno, yo en mi caso nunca había visto una iglesia pentecostal, nunca había visto a nadie hablando en lenguas, nunca había visto a nadie predicando la palabra en las calles, pero sin embargo era un blasfemo contra Dios. Hablaba en contra de Dios, me oponía en todas las cosas que eran en contra de Dios. Y eso es muy triste. Y sentimos culpa cuando venimos al Señor, porque todos en algún momento blasfemamos o insultamos a Dios o culpamos a Dios, y a veces los mismos cristianos en la iglesia culpan a Dios por las cosas que les pasan. Amén. Por las cosas que cuando no hay plata, culpamos a Dios. Cuando no está la heladera llena, culpamos a Dios. Cuando alguien nos dijo algo, culpamos a Dios. Y en todo momento vivimos culpando al Señor por todas las cosas que nos pasan. Sin embargo, no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos mal. Porque la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros por no consultarle. La culpa es de nosotros por no querer someternos y no querer humillarnos ante Él. Y la culpa es de nosotros, ¿por qué? Porque, sin embargo, Él, a pesar de que podría haber dicho no, Él por amor cargó la cruz. Cargó la cruz hasta el final y nos iba nombrando a cada uno de nosotros. Él nos nombró y no envió esas 12 legiones de ángeles que podría haber enviado para destruir toda la tierra. No las envió, ¿por qué? Por amor y por obediencia a su propio Padre. Y a veces Él dice en su palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y es triste que te haga esa pregunta del Señor. Imagínense a los discípulos. Yo sentiría vergüenza de que el Señor me diga, ¿por qué no haces lo que yo digo? Me decís Señor, Señor, me decís te amo, me decís te adoro, me decís te exalto, pero no haces lo que yo te digo. No te santificás, no cambiás, no querés predicar mi palabra, no querés ayudar a aquel que está necesitado, no querés orar, no querés levantarte temprano, no querés hacer nada para mí, me decís te amo. Muchas veces eso pasa en el mundo, que mucha gente le dice te amo a Dios, te adoro, te quiero conocer, y así pasa en el Evangelio también, que le decimos un montón de cosas a Dios, pero sin embargo, como decía Isaías cuando le predicaba al pueblo de Israel, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el tema de hoy es, ¿dónde está nuestro corazón delante de Dios? ¿Dónde está nuestro corazón en este momento? ¿Con quién nos vamos a ir? Si vamos a estar dispuestos a cambiar, si vamos a confesar, como hizo Isaías, si vamos a confesar el pecado del Señor para que el Señor nos limpie, para que sea quitada la culpa que sentimos muchas veces, para que sea cambiado nuestro corazón, porque Él prometió que nos iba a dar un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Iba a quitar ese corazón de piedra que tenemos. Iba a quitar esa soberbia que muchas veces se levanta, porque tenemos que morir al yo, tenemos que morir al viejo hombre, que muchas veces está golpeando así, porque Satanás copia todo. Está golpeando la puerta del corazón, la vieja vida, la antigua vida, para volver a nosotros.
Sin embargo, nosotros decidimos a quién abrirle y a quién no. Pero muchas veces al que le cerramos las puertas es al Señor. Muchas veces al que rechazamos es al Señor. Muchas veces al que le damos vuelta a la cara y le escupimos es al Señor. Muchas veces al que apuñalamos es al Señor. Y hacemos así. Y en este día el Señor nos está hablando. ¿Por qué? Porque quiere limpiar nuestros pecados. Quiere que cuando salgamos hoy de esa puerta, salgamos cambiados y comencemos una vida nueva. Tengamos un cambio nosotros. Y que mañana cuando salgamos y quizás nos encontremos a alguien en la calle, le prediquemos, le hablemos. Mirá, realmente me cambió el Señor. Mirá, pude santificarme o pude consagrarme más a Dios. Empecé a orar y me bendijo. Y empezó a hacer una obra grande conmigo. Porque eso es lo que el Señor quiere. Él se agrada cuando anunciamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y no debemos callarnos, sin importar lo que digan las personas, no debemos callarnos. Sin importar lo que piensen las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces, si usted se aleja de la iglesia por una persona, nunca tuvo la mirada en Cristo. Amén. Si usted se aleja de la iglesia por un problema, nunca tuvo la mirada en Cristo. Si usted se aleja de la iglesia porque alguien dijo algo o sintió un sentimiento o supuestamente usted está bien y no sintió la presencia de Dios, nunca tuvo su mirada en Cristo. Aleluya. Y el Señor nos habla, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Bendito sea el Y eso es Señor lo que el Jesucristo. Señor quiere, que no pongamos la mirada en el problema, que no pongamos la mirada y el pensamiento en que pecamos o en que fallamos, sino que lo miremos a Él, que pensemos en Él y que le digamos, Señor, soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y quiero que me limpies y quiero que me cambies porque me cuesta. Pero debemos ofrecerle, como dice aquí, ¿a quién enviaré? Le pregunta el Señor. ¿Y quién irá por nosotros? Yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Debemos decirle, envíame a mí, Señor. Amén. Quiero que me cambies, quiero que me envíes. Quiero que me envíes incluso, no sé, a un hospital a orar por los enfermos. Quiero que me envíes al anónimo a predicar la palabra en la puerta. Porque el Señor nos va a usar. Porque a todos nos usa el Señor. A todos el Señor nos sacó, a algunos de las drogas, a otros del alcohol, a otros los sacó de la depresión, a otros los sacó, no sé, de un montón de cosas. Todos tenemos testimonio. Y dice Daniel, como les decía hoy, Daniel 4:2, conviene. El Señor te dice, conviene que declares las señales y maravillas que hice contigo. Él te está diciendo que vayas a declarar lo que Él hizo contigo, que vayas y le digas a ese que ves drogado, a ese que ves con una botella en la mano, que le digas, mirá, el Señor me cambió, me libertó de eso. A ese que ves con un cigarrillo, a ese que ves con un cigarrillo de marihuana, a ese que lo ves caminando pidiéndole permiso una pierna para mover la otra porque está mal, porque son personas que necesitan de Dios. A los jóvenes más que nada, porque hoy la juventud sabemos que se está perdiendo, sabemos que la juventud está en la droga, sabemos que la juventud está yendo cada vez más y más a la perdición. Y dice su palabra que sobre todas las cosas nos va a juzgar. Amén. Pablo decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio, si no predico el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, Dios nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque las almas se pierden en todo momento. Cada día, como decía un predicador, decía que si usted toma una lapicera y empieza a hacer puntitos, cada día es un alma que se está yendo a la eternidad sin Cristo. Y todas esas almas de acá, por ejemplo, las de Río Grande, todas van a ir en nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que estamos predicando la verdad, somos la iglesia que estamos en búsqueda de la verdad, somos la iglesia que estamos en la búsqueda de la santidad, somos la iglesia que estamos en la búsqueda de ese encuentro con el Señor. Y estamos buscando encontrarnos ante el Señor para decirle santo, 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 Jehová de los ejércitos. Porque todos queremos irnos al cielo. Pero sin embargo, si cerramos nuestra mano, si cerramos nuestra boca y no ayudamos a los jóvenes, a los adultos, si no ayudamos a las almas a que vengan al Señor, no vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque nos va a pedir cuenta. Y el Señor no va a poder limpiar nuestro pecado. Y el Señor no va a poder salvarnos. Y no va a poder hacer nada por nosotros. Porque una vez que nos perdamos, o una vez que si morimos, todas esas almas, toda esa sangre va a caer sobre nuestras cabezas. Le decía a Ezequiel, el Señor le hablaba, y le decía que lo había puesto por atalaya. Y los atalayas eran los que anunciaban cuando venía algún pueblo, cuando venía algún rey, empezaban a los gritos, empezaban a gritar, ahí viene el rey, ahí viene el rey.
Y nosotros tenemos que gritar que Cristo viene, que Amén. el fin está cerca. Aleluya. Como gritaba Gille Ávila, que decía que Cristo venía y que debíamos apresurarnos a salvar las almas y debíamos apresurarnos a escapar nosotros mismos de esta perdición que se viene y de este final. Así que hoy el Señor te está dando la oportunidad de que ofrezcas tu vida nuevamente para que Él limpie tu pecado, porque ella se olvidó de lo que hiciste. Él lo tiró al fondo del mar y hoy puede ser un nuevo comienzo para tu vida. Así que hasta aquí mi fe. Gloria a Dios. Santo es tu Señor. Aquellos que quieran pasar a que su pecado sea limpiado, Amén. a comenzar de nuevo con el Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Santo sea. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a confesar, Señor, nuestros pecados, para que tú nos limpies con tu sangre, para que tú nos limpies, Señor, en el nombre de Jesucristo, como hiciste el día que te aceptamos como nuestro Salvador, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos laves, que tú nos cambies, que tú nos transformes, Señor. Hoy te decimos, Señor, nuevamente, heme aquí, Señor. Hoy te ofrecemos nuestras vidas para que tú nos uses, Señor. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, queremos ser tus instrumentos, Señor. Queremos ser tus siervos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a servirte en espíritu y en verdad. Ayúdame a mí, Señor, que te necesito más que nunca, Padre. Te necesitamos cada uno de nosotros, Señor. Cada familia, cada alma, cada persona que está aquí, Señor, te necesita, Padre, para que tú, Señor, nos transformes, nos edifiques, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Que en esta noche, Señor, cuando nos acostemos en nuestra cama, meditemos en tu palabra, Señor. Meditemos en la prédica, Señor. Y podamos, Señor, comenzar de nuevo, Señor, con una oración de fuego, con una lectura de fuego, Señor. Y que tú nos hables, Señor, y nos sigas llevando, Señor, a la eternidad, Padre. Que podamos predicar a las almas, Señor, y que se conviertan, Señor, porque queremos tocar los corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y guarda a cada uno de mis hermanos. Y te doy muchísimas gracias, Señor. Amén. 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 Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro. Amén. Y ponga en ti paz. Amén. Pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.